Ya estamos de vuelta en Combinación Clave 92.9 FM. La Clave me escucha. Bueno, estamos una vez más con nuestro panel parlamentario, como dijimos. Está con nosotros el diputado Tomás Hirsch. ¿Cómo estás, Tomás? Aló, Tomás, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué Bien, tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien. Y íbamos a tener a Jacqueline Van Riesenberghe, pero no pudo estar, así que estás con nosotros el diputado David Sandoval de la UDI. ¿Cómo está, David? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fernando? Sé que tiene afectuoso. Sé que tiene muy poco tiempo. Te agradezco mucho porque fue muy súbito. Tuvo que hacer algo aparentemente Jacqueline ahora. Sí, justamente. Y quisiera, por favor, si es que partamos contigo, danos la radiografía del momento. Compleja, sin duda, pues, Fernando. Yo creo que cuando estamos en situaciones tan difíciles de enfrentar con una pandemia, bueno, para qué vamos a hablar de todo lo que eso ha significado para el país en todo sentido, hasta en la vida más personal. Pero lo importante, yo creo que más allá de todo, Fernando, es que también en momentos tan complejos como los que se vive, es absolutamente también fundamental el buscar los puentes, construir esos puentes que nos permitan salvar las situaciones que se están viviendo y procurar que la comunidad, la población, en definitiva nuestra gente, esta situación la pase de la mejor forma posible. Y además de eso, proyectar también, yo creo que en momentos de crisis, creo yo, es necesario acuerdos para resolver problemas que son estructurales de nuestro país, del cual yo en lo personal me inscribo absolutamente con esa misma voluntad, fíjate. Sí, te presenté como diputado y te quité como no sé cuántos kilómetros cuadrados de representación, así que... No te preocupes, sorry, senador. En mi región me dicen alcalde y no tengo ningún problema tampoco. No, pero es que además, para serte franco, creo que Aysén es el único lugar donde la circunscripción es igual al distrito, ¿no? Sí, totalmente es la misma. Exactamente la misma. Así que, pero no hay problema, Fernando. Fui alcalde muchos años en mi región, así que allá me dicen todo alcalde, todos saben nadie me dice ni diputado ni senador. Tomás, ¿tú por qué no tomas la aposta? Fernando, yo estoy de acuerdo que hoy día hay que tender puentes, pero lamentablemente el presidente lo que está haciendo es construyendo abismos, o tomándome algo que tú mismo decías en una columna. Se cayó un hoyo y metió una retroexcavadora. Estamos en una situación en que era posible, perfectamente posible, frente al drama que se está viviendo, frente a la crisis general que hay, que ya evidentemente no es solo una crisis de salud, sino sobre todo una crisis social, tender puentes. Y hoy día el puente era promulgar de inmediato en la reforma constitucional que aprobamos por una mayoría que no se había visto jamás, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, para que a las familias le llegara el 10% en forma rápida. Y sin embargo, ¿qué hace el presidente? Que de verdad que es de una terquedad, de una mezquindad que cuesta mucho entender. Que claro, se refleja en que hoy día tiene un 9% de apoyo y yo me sospecho que la próxima semana va a andar por un 6 o 7. Pero no se entiende la desconexión que tiene con el drama que vive la familia chilena y él sigue en este proceso como de negociación. Hay que tender puentes, coincido plenamente, creo que todos en la oposición y en el oficialismo, por lo menos a nivel parlamentario, coincidimos y estamos buscando tender esos puentes. Hemos planteado, avancemos en una conversación sobre reforma tributaria, sobre reforma del sistema de pensiones, hemos planteado mecanismos de financiamiento como el royalty, ¿no es cierto?, como el impuesto a los super ricos, que se podrá modificar con muchos otros elementos, pero bloquear algo que ha sido aprobado por mayoría, simple y llanamente porque quiere presentar su propio proyecto, que ya había anunciado que no lo iba a presentar, pero fruto de la crisis política y social que ha estallado en su propio sector, se ve obligado a hacerlo improvisadamente, con varios errores y problemas que tiene el proyecto que está presentando, me parece que de ninguna manera extender puentes. Y eso nos pone en una situación compleja, nos pone a puertas de lo que puede ser un nuevo estallido que nadie quiere. Lo que queremos son caminos de solución, caminos de respuesta, caminos de encuentro, que lamentablemente no los estamos viendo, particularmente en el presidente de la República. Yo en sus parlamentarios sí he visto señales buenas, señales importantes, pero hay una distancia muy grande del presidente respecto a lo que sucede en el país. Oye, ahora, senador Sandoval y diputado Hirsch, hay un punto que yo lo planteé en el panel anterior y que de pronto, yo no sé si que
se habrá reparado mucho en eso, pero está presentada el tercer retiro ante el Tribunal Constitucional. Está presentado, el tercer retiro está prácticamente listo para ser promulgado. Hay una ayuda alternativa que presentó este fin de semana el gobierno. Perdón, pero ¿qué pasa si se promulga o el Tribunal Constitucional rechaza el criterio del gobierno? ¿Vamos a tener 2 retiros de 10%? Mira, yo pienso que en realidad hay una situación, yo creo que el camino pudo haber sido radicalmente distinto, ¿eh? Y al margen de todo, cuando uno habla sobre estos temas, uno ve un consenso tan abierto. Podrán tener caminos distintos, qué tipo de reforma tributaria, qué tipo de reforma de pensiones tenemos, pero las voluntades se expresan todo. Ahora, respecto a este particular, claro, probablemente el camino, y yo en lo personal, tú sabes que aprobé el tercer retiro también en el Senado, tal cual como lo hice con el primero y con el segundo, probablemente esto pudo haber sido objeto de un tratamiento dentro del mismo Congreso en la tramitación de este mismo tercer retiro, porque evidentemente que lo que está planteando el gobierno, por ejemplo, con aquellos casos de esas familias que no tienen absolutamente ningún ingreso, perfectamente puede haberse allanado en ese minuto. Yo creo que, si bien es cierto, yo en lo personal valoro el planteamiento que ha realizado el Ejecutivo en este minuto, con toda la discusión que habrá que poner ahora en el Congreso, porque esto, entre la tramitación del Tribunal Constitucional del proyecto que ya salió del Congreso, con esta idea de discusión de suma urgencia, yo creo que los tiempos quizás pudieran allanarse. El problema está, Fernando, que quizás esto hubiese sido mucho más expedito todavía si hubiese estas mismas indicaciones, que en mi opinión son relevantes: el aporte para la gente que no quedó sin ningún retiro, el programa que dice relación con todo lo que implica, por ejemplo, el tema de la renta vitalicia. Incluso la recuperación, me parece a mí una novedad, te fijas, el hecho de que se establezca esa posibilidad con cargo no del trabajador. Podemos discutir mediante quién administra, quién no, te fijas cómo se hace. Son temas que está precisamente el Congreso para hacerlo, pero hay una mejora curiosa en el sentido de lo que plantea el Ejecutivo, que hubiese querido yo, que esto se hubiese discutido en la misma tramitación en el Congreso. Habría sido el escenario ideal. Pero bueno, el gobierno optó por un camino distinto, entiende, el gobierno establece ciertas dudas profundas en materia de lo que significa la constitucionalidad, temas que son discutibles, y no te olvides que en el Tribunal Constitucional la mitad de los consejeros y la mitad opinó de una manera totalmente distinta, por lo tanto por eso lo planteo así, David. Lo planteo que puede ser de que esta Fernando, vez... Sí, dale. No, la verdad, Fernando, es que en primer lugar el gobierno podría haber copatrocinado el proyecto que se estaba tramitando en el Congreso. En segundo lugar, y con eso, digamos, se evitaba el problema de la constitucionalidad o no. Ya, pero ¿cómo se miraba al espejo después de haber ido al Tribunal Constitucional para tratar de eliminarlo? Bueno, pero espera, toda la situación que está viviendo hoy día el gobierno es un papelón, con la mitad de sus ministros que tienen que escribir una carta, ¿no es cierto?, porque su jefe se lo está planteando para rendirle pleitesía. O sea, toda la situación es absurda, toda la situación es bastante patética y de un desgobierno absoluto. No hay ninguna capacidad hoy día de dar orientación ni siquiera a su propio equipo. Pero más allá de eso, una indicación o una serie de indicaciones, porque efectivamente coincido, hay elementos que me parece que pueden ser muy positivos en lo que plantea el gobierno, pero por la vía de la indicación esto avanzaba rápido, se incorporaba al proyecto, se podían modificar algunos otros aspectos y bueno, sacábamos un proyecto con acuerdo de todos los sectores políticos en vez de estar hoy día trabado y en esta situación un poco absurda que tú mismo mencionas. Mira, si el Tribunal Constitucional no le da la pasada a la inconstitucionalidad que plantea el gobierno, bueno, el gobierno se va a ver enfrentado a promulga o no promulga ese proyecto. Está aprobado por ambas cámaras, lo firma o no lo firma, o lo veta, pero el presidente hasta acá no ha querido vetar para no cargarse la responsabilidad que él mismo ha tenido en toda esta situación. En segundo lugar, ¿retira el cuarto proyecto que está presentando o no lo retira? Te fijas que se genera una situación de mucha inestabilidad que pone más problemas todavía, incluso en los mercados que el gobierno pretende mantener tranquilos. Sí. El mundo financiero, el mundo empresarial, etcétera. Genera una confusión, una inestabilidad, y en las familias chilenas, y eso es lo más grave de todo, un periodo de espera que se puede prolongar por más de un mes. Entre Cámara de Diputados, comisiones, eso Senado, iba a preguntar. Comisiones, se puede alargar muchísimo. Eso iba a preguntar, David y Tomás, ¿cuánto tiempo más o menos puede estar discutiéndose una cosa de este nivel de urgencia, digamos?
Mira, si tomamos las urgencias que pone el Ejecutivo y si sumásemos a eso las voluntades de tramitar esto con toda la celeridad, entre el Tribunal Constitucional, ponle tú, por lo menos, estamos hablando 20 de mayo, si es que esto sale adecuadamente. Me refiero por la vía del tercer retiro normal. Ya. Por esta otra vía, ¿no es cierto?, como lo plantea el propio presidente ayer, si se dan los tiempos, toda la celeridad, yo creo que podrían caer en tiempos similares. El problema está en que los caminos que tiene este tema, bueno, yo sinceramente, si la dice, habría optado por un camino de discusión dentro del mismo Congreso de este tema. Ya no pasó, se optó por un camino distinto, y yo creo que hoy día, frente a las crisis tan graves que estamos viviendo, ha sido histórico por lo demás. Los gobiernos siempre han tenido falencias significativas en ciertos momentos cuando vivimos crisis profundas. Recuerdo el 27F, cuando no se sabía si había o no había tsunami, y hoy día, ¿no es cierto?, con esta situación, con la complejidad de ir llevando programas, beneficios, paulatinamente. Yo creo que aquí es el minuto, Fernando, es el minuto propicio. Ya creo que la gente ya, como bien dice, no puede seguir en una situación de espera tan compleja, viviendo situaciones difíciles desde el punto de vista económico. A uno mismo lo llaman tanta gente por 1000 razones. Pero yo creo que hoy día es el minuto para ponerse también a la altura de los acontecimientos y empezar a pensar que tenemos que estos puentes que decimos ahí con Tomás, a quien aprovecho de saludarte, no te había saludado, Tomás, evidentemente que se requiere hoy día ya definitivamente, mira, es el minuto, pongámonos en la mesa, discutamos las cosas de fondo. Hay sensibilidad que no había habido nunca. Hoy día se está discutiendo una reforma previsional que hace 40 años que no se habían hecho avances significativos, salvo la reforma que hizo la presidenta Bachelet. Entonces hay espacio para hacerlo. Se está hablando de reforma tributaria, se está hablando de exenciones, se están hablando de un cambio en ese contexto. Y yo creo que ahí es donde hoy día tenemos que centrarnos a discutir el fondo de este tema y tratar de que estos puentes sean reales y que los discursos de buenas intenciones, en definitiva, concluyan en buenas políticas, que es lo que la gente está esperando al final del día. Sí. Mira, ¿sabes lo que pasa, Fernando? Y también aprovecho de saludar al Senado, que no nos habíamos saludado porque entramos de lleno en el programa. Pero tenemos una gran coincidencia en lo que estamos planteando. La única, tal vez, cuestión que quisiera marcar es que estamos en un tsunami. No es que hay un anuncio de que puede venir o no puede venir. Estamos en un tsunami social. Hay una situación que a veces me da la impresión que el gobierno y el presidente en particular, quiero ser bien preciso, no logra captar, le falta no sé qué órgano, qué sentido, que no logra captar lo que está pasando, lo que están viviendo las familias y la situación que se puede venir hacia adelante, que es muy, muy compleja, que está de algún modo contenida hoy día, bueno, por la misma pandemia, porque el país entero está en cuarentena. Pero estamos en un tsunami y eso requiere respuesta rápida. A tu pregunta, Fernando, esto tiene que pasar por ambas cámaras, por las comisiones de Constitución y las comisiones de Hacienda. Puede tener muy probablemente un tercer trámite, es decir, esto va a la Cámara de Diputados, al Senado, vuelve a la Cámara de Diputados y probablemente termine en comisión mixta. Es un proceso largo, por más que el gobierno le ponga urgencia de discusión inmediata. A mí me parece que con la mejor buena voluntad y disposición, más las indicaciones que van a haber de todas maneras, porque van a haber indicaciones respecto de qué tramo el que queda afecto a impuestos, quién recibe ese 1%, quién paga, por qué no el Banco del Estado, por ejemplo. Nosotros hemos planteado esto debería ser vía cuenta RUT. Es un modo rápido, eficiente, y no le entrega los recursos a las AFP, que son las que están tan cuestionadas en este momento. A ver. La cuenta RUT funcionó perfectamente para devolver las plata de la colusión del papel higiénico, ¿no es cierto? Funcionó, pero muy bien. Se puede hacer. Por esa vía le llegaría a la gente de inmediato los recursos. Entonces, incluso en el proyecto del gobierno, van a haber indicaciones que vamos a presentar para, bueno, si ya estamos con ese proyecto arriba de la mesa, para intentar mejorarlo. Pero hoy día el escenario no es muy propicio para empezar a debatir un nuevo proyecto. El gobierno todavía tiene la oportunidad hoy día de retirar el requerimiento que ha hecho ante el Tribunal Constitucional y promulgar la reforma constitucional que se ha aprobado en ambas cámaras. Yo sé que David Sandoval tiene una actividad. Te quiero agradecer por este contacto con Combinación Clave. Senador, muchas gracias. Gracias, Fernando. Justamente tengo una reunión por el tema de pensiones. Ahí está. Seguro, longevidad y otras cosas. Así que un abrazo muy grande, saludos, Tomás, y ojalá que las palabras terminemos sentando algún minuto en la mesa y empezar a pensar por los temas que le interesan a la gente. Así que un abrazo muy grande, Fernando. Mira, te digo, David, antes que te vaya solamente, muchas veces nos pelan mucho a los parlamentarios, a las cámaras de diputados, al Senado. Yo creo que está la voluntad y la disposición en diputados
diputados y senadores de oposición y de gobierno, y lo que tenemos que hacer es intentar en conjunto convencer al gobierno que no ponga trabas respecto a este proyecto. Bueno, Tomás, nos quedamos nosotros solos. Sí. Oye, a propósito, están pasando otro tipo de cosas, porque a las situaciones que tienen que ver con lo que estábamos conversando, toda esta dilación en términos de ayudas directas, se ha asociado, después de la presentación del presidente del tercer retiro al Tribunal Constitucional, se apareció, llamémoslo así, un actor que no había tenido ese mismo protagonismo hacía bastante tiempo, que es los grandes sindicatos gremiales, digamos. Sí. Los portuarios, los mineros, los profesores, que si bien habían estado interviniendo en sus áreas respectivas, en términos de lo general, sobre la base de movilizaciones masivas, no habían, y ya los portuarios han planteado que inician un nuevo paro a partir de hoy. Los trabajadores del cobre están planteando más o menos lo mismo, creo que en unos días más. Eso ¿cómo se ve en esta perspectiva? Lo que pasa, Fernando, es que han aparecido con fuerza declaraciones y algunas propuestas de acción en los, llamémoslos, sindicatos de ambos lados, porque lo que vimos primero fueron algunas declaraciones de los presidentes de los gremios, en primer lugar el de la construcción, planteando el problema que le generan estos retiros, porque van a tener que mejorarle los sueldos a los trabajadores, lo cual le parecía tremendo. O lo que declara posteriormente el presidente de la SNA diciendo que la gente no quiere ir a trabajar porque está recibiendo recursos, que se parece a lo que ya había dicho en su momento la diputada Hoffman, diciendo que le parecían bien los 65.000 pesos para que la gente no se acostumbre a vivir del Estado. Bueno, aparte que toda su familia vive del Estado, pero bueno. Y, por cierto, en el mundo de los grandes sindicatos, del mundo portuario, del cobre, etcétera, hay un malestar muy grande. Ellos han visto cómo su gente, sus familias, sectores cercanos a ellos, muchos tercerizados que trabajan vinculados con estos sectores, están en una situación muy compleja y están respondiendo ellos, que tienen la capacidad de hacerlo más corporativamente, a una demanda general que hay en nuestro país. Hoy día no está dejando el gobierno otro camino que el de la movilización y el de la manifestación, que yo como humanista espero siempre que sea no violenta, que sea de fuerza, de capacidad movilizadora, pero sin violencia. Ahora bien, los sindicatos han encontrado incluso apoyo a nivel internacional. Fíjate que el mundo portuario del resto del mundo ha planteado su solidaridad y su apoyo a los trabajadores chilenos, cosa que no hacían desde la época de la dictadura. En ese momento, no sé si tú te acuerdas, cuando hubo un boicot efectivamente a los embarques chilenos para buscar presionar a terminar con la dictadura. Bueno, estamos viviendo y es vista desde afuera una situación que se le empieza a aparecer, de un gobierno que reprime, que viola los derechos humanos, que persigue y que no da ninguna respuesta en el campo social. Yo creo que el mundo de los sindicatos, de la CUT, del cobre, que además te agrego lo siguiente, la gente del cobre ve como hoy día el precio del cobre sube y sube y sube a un nivel que no tenía desde hace muchísimo tiempo, y el gobierno se resiste ante la sola posibilidad de poner un royalty mínimo que permita que parte de estas riquezas queden en Chile. Entonces, claramente se produce un distanciamiento y una tensión que ellos están interpretando con su propuesta de movilización. Oye, yo planteaba esa hipótesis, digamos, porque no pensé en un momento dado que puede haber sido locura mía, digamos, pero dije, a ver, fue 5-5 la vez anterior con voto dirimente de María Luisa Brown, que está en una situación muy compleja hoy día, pero además perfectamente alguien que votó a favor de que era inconstitucional la vez anterior, en el segundo retiro, perfectamente podría pensar que este no es así. Y en ese caso se daría un 6-4, donde quedaría rechazada la inconstitucionalidad que señala el presidente, con lo que ya aprobado por una mayoría gigantesca, se deberá promulgar ese 10%, y además está la oferta del 10% que propone el gobierno.
y por lo tanto podríamos tener un escenario que era impensado hasta hace horas atrás, donde podrían haber 2 10% disponibles. Efectivamente, ese es un escenario posible. Y yo insisto por lo mismo, porque, digamos las cosas con claridad, a nadie le gusta que la solución del problema social en Chile sea tener que acudir a los propios ahorros que tienen los trabajadores. Son muy bajos en general. Toda esta crisis ha demostrado que lo que logran ahorrar los trabajadores con las lagunas, en fin, es muy poco, es muy bajo. De ahí las pensiones miserables que se reciben en Chile. Bueno, a nadie le ha parecido bien que la única respuesta con que han podido contar los trabajadores sea sus ahorros del seguro de cesantía o sus ahorros que están en las AFP. Sin embargo, no ha quedado otra opción. Bueno, podrías llegar hoy día al absurdo de que efectivamente se aprueben los dos proyectos y tengas un cuarto retiro, que desde el punto de vista de las familias probablemente va a ser muy valorado y agradecido por 2 motivos. Primero, porque se necesitan recursos, y segundo, porque las AFP gozan de una nula confianza en la ciudadanía. Cualquier persona hoy día prefiere contar con sus recursos. No te olvides que hay más de un 50% de los retiros del segundo que están en los bancos o en cuentas de ahorro, etcétera. Sí, en ahorro. Claro, la gente prefiere tenerlo, y yo lo entiendo perfectamente. Uno dice, bueno, entre tenerle las AFP, que son poco confiables, que han hecho sus propios negocios, que han tenido, en fin, situaciones muy regulares, prefiero tenerlo yo y ver cómo manejo mis luquitas. Pero efectivamente, la única posibilidad para que eso no suceda es que el gobierno, insisto, no presente este proyecto y retire el requerimiento. Respecto al Tribunal Constitucional, un agregado. La ministra Bram, la presidenta, está muy cuestionada internamente. Sí. De hecho, se está haciendo un proceso, me parece que administrativo, por acoso laboral y otras situaciones, pero además 70 diputados hemos presentado. Tomás. Hoy se nos cortó justo cuando estaba diciéndola, pero la cosa... Vamos a llamar de nuevo a Tomás Hirsch. Estábamos conversando con el diputado Tomás Hirsch. Antes estábamos conversando también con el senador David Sandoval de la UDI, que se tuvo que ir prematuramente. Y el mayor problema de... ¿Ahora sí, Tomás? Sí, ya, no sé qué pasó hasta dónde llegué, pero decía que hemos hecho una presentación, más de 60 diputados, para que la presidenta María Luisa Bram, se inhabilite, dada la cercanísima relación que ha mantenido durante muchísimo tiempo con el presidente de la República, lo cual hace que su posición difícilmente sea una posición neutra y ecuánime. Creemos que no está habilitada hoy día para dirimir en un proceso de este tipo. Sí, ahora, yo creo que eso es bastante complejo, porque tú estás lleno en la institucionalidad chilena de nombramientos de personas directamente por el presidente de la República, que eventualmente puedan ser personas cercanas a él o ella. Por lo que el precedente de cuestionarla solamente porque fue parte de su oficina, a mí no me suena una cosa tan lógica. Lo que sí me suena lógico es que tiene un cuestionamiento bastante intenso al interior del propio Tribunal Constitucional y creo además que ese 5-5 que fue el del segundo retiro es un 5-5 extraordinariamente frágil para la posición de gobierno. Es muy frágil, efectivamente, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno en el primer retiro no acudió al Tribunal Constitucional, por lo tanto ha tenido también una postura muy cambiante, y eso dentro del Tribunal Constitucional es un elemento que se toma en cuenta. En segundo lugar, el tremendo apoyo que tuvo en ambas cámaras, superando con creces los 2/3, incluso llegando casi al 75%, es también un factor que es tomado en cuenta en el Tribunal Constitucional, que en última instancia, para que estamos con cosas, tiene carácter, tal como tú mismo lo estás diciendo, tiene carácter político y toma en cuenta cuestiones políticas, y eso ha sido así. Ha actuado como tercera cámara durante mucho tiempo. Por lo tanto, no la tiene para nada fácil ni ganada el presidente. Oye, déjame contarte algunas cosas, como me están llegando unos tweets de distintos lados, pero me llegaron 2 recién de funcionarios públicos, que aquí me dice, buenos días, estimado, me dice JBM, bienes nacionales,
junto a funcionarios públicos adhieren también a la jornada de movilización. Y entiendo que hubo otros funcionarios públicos que también se acuerdan juntar junto con el movimiento sindical o gremial más grande, ¿no? Si esta va a ser una semana, los profesores también adhieren a esta huelga general que de alguna manera se ha convocado. No sé cómo se va a materializar una cosa como esa, pero ya los funcionarios del Ministerio de Bienes Nacionales dijeron que también se adhieren, digamos. Tomás. Sí, se nos cortó entre medio la... Sí, se nos cortó, pero básicamente para contarte eso, de que se estaba generando, no solamente venía de gremios, o venía de empresas, sindicatos de empresas públicas extractivas o privadas, sino que también los empleados fiscales públicos aparentemente también han tomado la decisión de parar. Es así, y te quiero decir lo siguiente, Fernando, para ponerlo en síntesis. Si el presidente insiste en su obcecación, si insiste en la terquedad de impedir que los recursos lleguen de manera fácil, rápida, fluida, directa a las familias chilenas, vamos a tener acá una situación de un estallido 2.0, como lo quieran llamar, que puede ser, insisto, muy complejo. Y esto no es una amenaza, por el contrario, no es el deseo de nadie que eso suceda, pero la gente está desesperada. La pandemia sigue adelante, no han podido controlarla, pero más allá de no poder controlar a la pandemia en su aspecto de salud, el gobierno después de un año sigue dejando abandonar a la familia. Tú sabes muy bien lo que pasó recién con el tema del bono clase media, que fue totalmente vejatorio. Con una velocidad sorprendente a la gente le aparecía la crucecita diciendo que no estaba habilitado para recibirlo, sin ninguna propuesta de cómo acceder a él, cómo resolver sus problemas. La gente se siente muy maltratada, muy vejada, y eso lo están interpretando muy bien. Ahí se nos cayó de nuevo Tomás Hirchi, ya se nos acabó el tiempo. Agradecemos al... Creo que si el gobierno no responde, se va a venir una situación muy complicada. Oye, Tomás, se nos acabó el tiempo, te quiero agradecer por esta disposición y estamos conversando el próximo lunes, ¿qué te parece? Gracias, Fernando, estamos hablando. Un gran abrazo. Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9, La Clave, me escucha.